Testigos de la visión, iglesia en salida, Jesucristo la salvación, la luz que nos guía, Él nos llamó, nos convocó, vivamos nuestra fe en comunión. Como lo sabéis, la podéis cantar. Hay que aprendérsela, ¿eh? Y unimos los pasos, seguimos el centro, que mueve estas vidas. Seremos gloria, seremos familia, seremos gloria, seremos familia. Buenas tardes. Seremos parroquia, seremos familia. Bienvenidos todos a este comienzo, en esta primera tarde de reflexión, de charlas cuaresmales. Hemos puesto, lo sabéis bien, mucho cariño, mucho empeño en estos 3 días, desde hoy hasta el próximo viernes, especialmente hasta el jueves las charlas, que culminaremos el viernes con la celebración comunitaria del perdón, con ese deseo que tenemos sincero de convertirnos también como parroquia. En la parroquia de la Amargura ya son clásicas las charlas cuaresmales. Es verdad que se hacen en otros muchos lugares, pero nosotros tenemos yo creo que la suerte y la gracia de Dios de poder contar siempre con un grupo de personas como sois vosotros, los miembros de la comunidad parroquial y otros miembros feligreses, vecinos de otras parroquias cercanas, que compartís con nosotros en estos días y durante todos los días del año prácticamente muchos momentos importantes de la parroquia y de la vida de esta comunidad. Yo quiero daros la bienvenida a todos vosotros en primer lugar. Si vemos y observamos un poquito la ambientación que hemos colocado esta tarde en nuestro salón de actos, este cartel que tengo yo a mi derecha, a vuestra izquierda, es el cartel anunciador, fundamentalmente, de ese proyecto parroquial que nuestra comunidad se dio al comienzo de curso a raíz de la asamblea que tuvimos. Salieron de ahí muchas ideas, muchas reflexiones, muchas propuestas, bajo un único objetivo, que lo tenéis ahí recogido y que de alguna manera hoy da sentido, contenido y orientación a la charla que vamos a tener. Salir, sembrar y caminar en parroquia. De eso es de lo que se trata en esta primera reflexión, a la que hemos venido a escuchar, a disfrutar, estoy seguro de ello, y de manera particular también a agradecer. Yo quiero presentaros en esta tarde al ponente, don José Antonio Sánchez Herrera, así se llama él, lo que pasa es que todo el mundo lo conoce como Pepe Sánchez, que le he dicho, digo, Pepe, desde que se ha hecho vicario, estás más delgado. Dice, no, es el negro. No, pero está más delgado, está más delgadito. Don José Antonio Sánchez Herrera, cariñosamente querido por todos y conocido por todos como Pepe Sánchez, fue ordenado sacerdote el año del Mundial de Fútbol en España, 1982. Yo no digo el año que nació, pero nació un día muy inocente, allá por la octava de Navidad, del año que todavía muchos de vosotros ya habíais hecho la comunión, pero no voy a decir el año. José Antonio Sánchez Herrera es actualmente el vicario, uno de los 2 vicarios generales de la diócesis. Todavía tienen los puntos frescos porque lo acaban de nombrar, está recién nombrado desde el pasado mes de noviembre. Es también actualmente párroco de la parroquia del Corpus Christi, allá por Pedregalejo, por el Palo.
Es presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, o Fundación Victoria, a la que le dedica o le ha dedicado ya por lo menos casi 25 años, si no me fallan los datos. Pepe, recién ordenado sacerdote, fue destinado al mejor sitio que puede ir un cura para empezar, que es Ronda y la Serranía. ¿Verdad que sí? ¿O no? Y en Ronda, en la Serranía, al amparo de don José Parra, un santo sacerdote, aprendió a torear. Porque una de las cosas que mejor hace don José Sánchez es saber gestionar bien las situaciones y los momentos de dificultad. Allí aprendió a torear. Después fue a estudiar a Roma, es licenciado en Teología Dogmática, ha sido y es profesor de los centros de enseñanza. En mi etapa de seminario era formador del seminario y durante 17 años creo que fue también ecónomo diocesano. Ha sido párroco de San Juan de Dios, de San Lázaro, ahora actualmente está en el Corpo. Como veis, tiene un gran recorrido, un gran conocimiento de la diócesis y por sus cualidades humanas, espirituales y teológicas, pues ha desempeñado funciones y servicios de bastante importancia en nuestra iglesia de Málaga. Yo quiero decir dos cosas de Pepe antes de que él empiece. En primer lugar, agradecerle su presencia aquí entre nosotros esta tarde, porque por su trabajo, que es bastante y abundante, está escaso de tiempo. Y él hace un esfuerzo importante, mañana sale para Sevilla, tiene que viajar mucho también, pero ha querido aprovechar o ha querido ofrecernos esta tarde esta reflexión que comparte con nosotros y que le hemos pedido desde el momento en el que le dije: Pepe, ven a dar la charla cuaresmal, se puso disponible. Le agradecemos su disponibilidad. En la época mía de seminario, él fue profesor mío. Yo digo que, bueno, uno tiene muchos maestros en la vida, ¿verdad? Todos aprendemos. Pero de los sacerdotes de las generaciones más mayores a las que ahora estamos, vosotros conocéis aquí perfectamente, y por aquí ha pasado don Antonio Aguilera, don Alfonso Fernández Casamayor, que en paz descanse, Alfonso Crespo, Pepe Sánchez, pues fueron los sacerdotes fundamentalmente que nos fraguaron y nos formaron a los sacerdotes que ahora llevamos entre 15 y 30 años de curas. Entonces, para nosotros también, ellos se convierten en referentes, en modelos. Pepe nos daba clases y yo alucinaba porque lo único que llevaba, en aquella época no había móvil, es un chorro de manojo de llave. La ponía en lo alto de la mesa y empezaba a hablar de cristología. Nos quedamos todos con la boca embobada. Yo digo, Dios mío, este hombre lo lleva todo en la cabeza. Pero de vez en cuando sacaba un librito que ponía en lo alto de la mesa. Yo creo que por respeto a los alumnos, para que dijeran: me preparo las clases. Yo aprendí lo poquito que aprendí de cristología, que después la tengo yo que explicar, lo aprendí de Pepe. Yo le doy gracias al Señor por él, por su vida, por su ministerio y por estar aquí entre nosotros. Y a la altura de su ministerio, por la experiencia de su vida, yo creo que él tiene una buena síntesis hecha entre la teología, la pastoral, la espiritualidad y el tema de la educación, tan importante y tan trabajado por él. Así que le damos las gracias esta tarde. Tiene una gran capacidad comunicativa, una gran fluidez verbal y una inteligencia que ya nos gustaría a algunos, al menos, sopesar. Así que, gracias, Pepe. Bienvenido, estás en tu casa, te queremos y te lo agradecemos. Tuve la inmensa fortuna de poder asistir a la defensa de la tesis de Salva en la Gregoriana de Roma, y fue una gozada porque ese Jesucristo en el Concilio Vaticano II a mí me iluminó tanto y disfruté tantísimo esa tarde que realmente daba por bueno, y daba siempre por bueno, el poquillo de trabajo que haya tenido, digamos, como profesor o como párroco, como
Es decir, tenéis un párroco brillante, brillante en todos los aspectos, de verdad que sí. Eso es un regalo que el Señor os ha hecho y yo estoy encantado de venir aquí esta tarde porque yo soy una persona bastante irresponsable. Porque cuando todo el mundo venía a preguntarme, oye, en diciembre cuando el obispo comunicó que iba a estar junto con Antonio, otros compañeros, otros hermanos, sacerdotes, vamos a ser vicario general, me preguntó, oye, ¿estarás preocupado? Y tal. Yo, no, yo no estoy preocupado, yo estoy hasta contento. Digo, lo cual demuestra lo irresponsable que es uno. Pero sobre todo, digamos, pero no por nada, sino sencillamente porque yo entiendo, como entendéis vosotros, que cada tarea es un servicio. Y hoy hacemos una y mañana la que sea, y en una duramos más, en otra duramos menos, pero lo importante es aquello que el cardenal Spínola, que fue obispo de Málaga, pues le gustaba decir y que recogía del Evangelio. Es decir, no hay nada más hermoso que servir. Reinar es servir. Porque nosotros somos los seguidores de aquel que reina desde la cruz, ¿verdad? Bien, pues, sin más, comienzo con vosotros esta primera charla en este ambiente de la Cuaresma, que es una invitación a salirnos del camino. Mirad, el Papa Francisco no ha inventado nada. No ha inventado nada. Lo único que ha hecho es coger el Evangelio y aplicarlo y concretarlo al hoy de la Iglesia. No, es muy importante lo que hace. Pero fundamentalmente lo que ha hecho, y cuando dice que la Iglesia tiene que estar en salida, él no inventa nada. Está poniendo en práctica o ayudándonos a que vivamos esa parábola que conocéis seguro, que es la parábola del buen samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Pues lo que hizo fue salirse del camino y aproximarse, hacerse prójimo del que estaba apaleado fuera del camino, en la cuneta. Y sabéis que esa parábola Jesús la pone porque una gente muy preparada, muy estudiada, le hace a Jesús una pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Y cuando todo el mundo está ahí atento, esperando a ver qué contesta Jesús, pensando que Jesús le va a dejar muy claro quién es su prójimo, Jesús cuenta la parábola. Cuenta esta parábola. Y termina Jesús haciendo la pregunta. ¿Quién fue prójimo de ese que estaba apaleado? El que se salió del camino. El que se puso en el camino del otro. Nosotros creo que estamos muy acostumbrados a transitar por nuestros caminos. Y no está mal. Pero evidentemente, y a veces estamos también bastante acostumbrados con una piedad profunda y sincera a preguntarnos ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús llega y te dice, no, esa no es la pregunta. ¿Quién es el prójimo de todos esos que están ahí, alejados, maltratados, apaleados, fuera del camino? ¿Quiénes son los prójimos? Luego, ser prójimo supone una tarea. Es que yo tengo que salirme de mi camino y ponerme en el camino del otro. ¿Y sabéis una cosa? Que cuando nos ponemos en el camino del otro, con minúscula, nos encontramos con el otro con mayúscula. A veces nuestra experiencia de Dios se empobrece porque estamos aquí sentadillos cada uno esperando a ver si alguien me dice quién es mi prójimo. Pero no, hay que ponerse en salida. Y cuando el Papa nos invita a salir, no está haciendo ni más ni menos que contándonos la parábola, o de alguna manera poniéndonos a decir, oye, no, vamos a, como iglesia universal, como iglesia diocesana, como iglesia parroquial de la amargura, pues tenemos que ser una iglesia en salida. Una iglesia que deja de preguntarse quién es mi prójimo para hacerse prójima de tantos que están ahí alejados y fuera y apaleados y hundidos y necesitados de que alguien vaya, le acoja, le abrace y le cure. Otra de las expresiones que utiliza muchísimo el Papa Francisco, ¿no?, es una iglesia que quiere ser hospital de campaña. Los hospitales de campaña se hacen en el lugar donde está la guerra, donde están los heridos, donde está el problema. No se trata de a ver si vienen para acá y aquí lo arreglamos, sino ir nosotros para allá y poner allí. ¿Sabéis? En tercer lugar, que él dice algo también que es muy interesante y muy importante y que también lo tenemos que
que practicar mucho. Prefiero las personas que piden perdón a las que piden permiso. Prefiero una iglesia que pueda correr el riesgo de equivocarse y por lo tanto pedir perdón, que se pase la vida entera pidiendo permiso, porque al final ya sabéis lo que ocurre con los permisos, que mientras llega la parte, lo estudian, lo ven, lo ponen, ya ha pasado la necesidad y ahora la necesidad es otra, ¿no? Caminar, edificar y confesar son los tres infinitivos con los que el Papa Francisco quiso esbozar en la misa de los cardenales, tras su elección como obispo que hoy celebramos, obispo de Roma, hace 5 años, curiosamente, hoy. Con esos tres infinitivos, con esos tres verbos, esbozó las líneas maestras de su programa pastoral, del que no se ha movido ni un ápice. Yo decía al mediodía con un grupillo que estábamos juntos, que lo que más llama la atención del Papa Francisco son sus acentos y sus gestos. Él no ha hecho grandes declaraciones doctrinales, ni grandes reflexiones. De hecho, si os dais cuenta, cuando está reunido con la gente y lleva el discurso, lo cierra, se lo da a alguien, bueno, pues lo fotocopien y lo repartan, ¿no? Y empieza a interactuar con las personas y a subrayar justamente lo que a él más le preocupa. Y lo que más le preocupa a él son estos tres verbos que comparto con vosotros, que son los verbos con los que él comenzó en esa misa de la elección, esa que hacen inmediatamente después de ser elegido Papa, ¿verdad? Tres infinitivos cargados de evangelio y de tradición. Tres infinitivos muy presentes en la historia de la salvación. Tres infinitivos que resumen sin duda el alcance de nuestra misión como diócesis y como parroquia. Caminar, peregrinar, salir, romper con la rutina, no pararse ni mucho menos acomodarse, jamás instalarse. Eso que hemos venido a llamar, siguiéndole a él, iglesia en salida. A Pablo le encantaba llamarnos a los cristianos homo viator, peregrinos. Y hay una gran diferencia entre el nómada y el peregrino. Coinciden en que nómada y peregrinos caminamos, pero la diferencia es el motivo y la meta en el caminar. Mientras que el nómada va de acá para allá, sin tener muy claro dónde termina su andadura y su peregrinaje, nosotros, los bautizados, como peregrinos, como hombres, como homo viator, sabemos que nuestra meta es el corazón de Dios. Desde que un día de ese corazón partimos y a ese corazón volvemos. Peregrinos, caminantes, probablemente en este momento histórico por caminos poco o menos transitados hasta ahora. Caminantes siempre dispuestos, nos lo ha pedido Jesús, el Señor, a dejar el propio camino para ponernos en el camino del otro. Camino seguro al encuentro del que es totalmente otro, nuestro Dios. El siguiente infinitivo, edificar. Pedro y Pablo nos recuerdan en sus cartas que somos piedra y constructores de un templo hecho no de piedras. Hace 2 domingos, es curioso, ese Jesús que acaricia a los niños, que se deja tocar por los leprosos, que de un cariño impresionante, entró en el templo de Jerusalén de una manera increíble, con una dureza extrema. No tenía nada contra aquellos campistas ni contra aquella gente. Lo que les recomía por dentro era el negocio de los religiosos que aquella gente tenía montado. Porque para Jesús lo más importante de su vida, lo dice él, es que el Padre sea conocido y amado. Pero para que el Padre sea conocido y amado, lo primero que hace falta es que sea verdaderamente conocido. No una caricatura de Dios,
sino el verdadero Dios. Y la gran tarea que tiene la Iglesia es que Dios sea conocido y amado, pero no caricatura de Dios, sino el Dios verdadero. Y me diréis, pero bueno, ¿pero cómo hablar de un misterio? Si Dios es un misterio, ¿cómo hablar de un misterio? Sí, es un misterio, pero un misterio de amor. Para hablar de Él, lo que hace falta es que ese amor nos envuelva. Para que hablar de ese misterio de amor, lo que hace falta es que nos encontremos con Él. Y encontrarse con Él es como el oxígeno que respiramos. Es vivir en su amor, dejarnos poseer por su amor. No somos los posesores, o los poseidores, mejor dicho, de un misterio. El misterio nos posee. Y desde Él, nosotros afirmamos y comunicamos el amor que hemos recibido. Dios es amor. Y no es ninguna otra cosa. Y en Dios no hay ninguna contradicción. Y ustedes dirán, y cuando me equivoco y hago las cosas mal, ¿qué pasa con Dios? Pues Dios siempre te ama. Hombre, te ama tristecillo, porque no acabas de funcionar, porque eres un egoísta terrible, porque eres un vengativo funcional. Pero Él nunca deja de amarte. Porque Dios no puede hacer otra cosa que amar. Bien, pues, edificar. Es decir, Jesús entra en el templo y habla de otro templo y habla de nosotros como templo, porque lo que quiere no es dejar muy claro que lo más importante es que Dios sea conocido y amado. Y para eso hay que acabar, hay que romper con las falsas imágenes de Dios. No podemos esconder a Dios ni escondernos detrás de una falsa imagen de Él. Y por eso es tan importante, junto a la oración y junto a la contemplación, es también muy importante la acción y la formación. Una de las cosas que ayuda enormemente a no tener... Porque ustedes piensen que a veces nosotros, y mucha gente cree que Dios es un sentimiento. Y porque como Dios es un sentimiento, pues como yo no siento nada, me borro. Pero ustedes creen que Dios puede ser un sentimiento, una cosa tan voluble y tan pequeña como es un sentimiento. Claro que para llegar a Dios los sentimientos son fenomenales. O pensar que Dios es una idea. Claro que hay muchas ideas que nos llevan a Dios, pero hombre, encerrar a Dios en una idea o encerrar a Dios en un pensamiento, en un sentimiento, es muy pobre. Dios es más grande que nuestros sentimientos. Dios es mucho más grande que nuestras ideas. Dios es una atmósfera de amor. Y nosotros lo que queremos es vivir, digamos, en esa atmósfera. Y viviendo, ofrecerla y comunicarla. Nosotros tenemos que edificar, somos constructores de un templo hecho no de piedras, sino constituido por todos nosotros. Unas piedras que necesitan ser labradas, talladas, para que se puedan ensamblar. Cuando yo era estudiante de magisterio, nos mandaban trabajos manuales. Yo era un desastre. Pero como estábamos más delgaditos y así, y habíamos estaba masculino y femenino todavía allí en la normal, con un muro allí en medio en el patio para que no nos juntáramos allí dentro, fuera estábamos todo el día juntos. Pues las niñas que estudiaban magisterio me ayudaban, me hacían los trabajos manuales, ¿no? Y para que eso funcionara, es decir, para que un trabajo con piedrecitas eso tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo, para que todas las piedras ensamblen y pueda salir algo que se parezca a lo que tú quieres. Pues lo mismo, para que la Iglesia sea ese rostro atractivo y atrayente de Jesús, nosotros como piedras vivas tenemos que dejarnos labrar, tallar, para ensamblar piedra con piedra. Y Juan Pablo II, cuando termina el jubileo del año 2000, escribe una carta preciosa en la que dice: sí, yo os invito a la comunión, pero la comunión a veces también es dolorosa. Porque habéis visto cómo van las piedras a la orilla del mar, con muchas aristas. Las rocas llegan con muchas aristas. Y terminan haciendo unas chinitas. ¿Quién ha hecho ese milagro? Las olas. A fuerza de estar ola contra la piedra, terminan las aristas haciéndose chinas. Para eso hace falta la comunidad. Para eso. Para que todos nosotros, con un montón de aristas,
unos contra otros, ola a ola, y el Señor, haciendo la ola más grande, termine por acabar con todas nuestras aristas, hacernos chinitas que ya no pinchan, y construir ese templo vivo que manifiesta un rostro atractivo y atrayente, el de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, el Espíritu Santo trabaja incansablemente para que no construyamos nuestra torre de Babel, sino un templo de comunión y de alabanza para nuestro Dios. Un edificio no edificado sobre arena, sino sobre roca, sobre el único cimiento que fue piedra desechada por los arquitectos y que ahora es piedra angular. Y una llamada de atención a la coherencia y a la excelencia. Dice San Pedro, cuide cada uno a ver cómo construye. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estoy yo ofreciendo para construir este templo que tiene como rostro, el rostro, ojalá, atractivo y atrayente del Hijo de Dios? Y el tercer infinitivo es confesar. Confesar a Jesucristo, esa es la misión. Confesarlo con gestos y palabras. Una confesión que exige conversión y docilidad. Una confesión que es contemplativa y práctica. Una confesión que descubre la vulnerabilidad, la pobreza y la fragilidad de la vasija de barro que somos. Y la luminosidad y riqueza del tesoro que llevamos. No nos empeñemos, no gastemos ni un minuto en vender la vasija de barro, que nadie nos la va a comprar. Porque esa manía de estar hablando todo el día de la vasija, es que yo. Pues muy bien. ¿Por qué no habla un poquillo del Dios que habita en ti? Del Hijo de Dios, que cuando lo miras en la cruz te dice como a Pablo, o dices tú como Pablo, me amó y se entregó por mí. No hablemos más de la vasija, hablemos del tesoro luminoso y luciente que está en la vasija. No anunciemos, por tanto, la vasija, anunciemos a Jesucristo. Y suenan hoy como con recurrente actualidad, como si fueran de hoy mismo, el grito del apóstol Pablo. Pero ¿cómo van a conocer al Señor si no hay quien lo anuncie? ¿Y cómo lo van a anunciar si no lo conocen? Compartiré estos minutos con vosotros, también como aprendiz, porque aquí estamos aprendiendo todos, como aprendiz de este taller de reflexión para la misión que habéis querido, o que queréis que se conviertan estas 3 charlas cuaresmales, que dicho sea de paso, hay que tener valor. Yo vengo aquí como Juan el Bautista, el precursor, porque el día 3 viene un cardenal de la Santa Romana Iglesia a cerrar la charla, y mañana tenéis la inmensa suerte de escuchar a una mujer impresionante, con una experiencia de vida y de fe, y una gran comunicadora como es Ana María Medina. Por lo tanto, hay algo fundamental y necesario. En la Cuaresma le dedicamos 40 días. Es curioso. 40 días, ¿para qué? Para decir en la vigilia pascual que yo creo en Dios, que es Padre, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó y murió por mí, y que el Espíritu Santo es la fuerza y la energía salvadora y gracia de la Iglesia y de mi vida. Joder, 40 días para eso. Pero es que en eso nos va la fe, en eso nos va la vida. Eso es lo que mueve nuestra vida. La Trinidad. Y lo que haremos en la noche santa de la vigilia es renovar nuestra fe. 72 libros escriben los humanos, inspirados por Dios, con un único tema: la fe. La fe. Vaya. Y es que es tan importante, es fundamental. Lo que nos reúne como iglesia es la fe. Lo que nos hace creer en Dios como Padre es la fe. Lo que hace descubrir en aquel hombre que pasó por el mundo haciendo el bien, que era verbo eterno y verbo encarnado y verbo crucificado y verbo resucitado y verbo a la derecha del Padre, es la fe. Y quien hace descubrir
que el Espíritu viene en ayuda de nuestro Espíritu, es la fe. Por eso, la fe es el gran tema. En el Evangelio de Marcos, si os dais cuenta, el evangelista en cada ocasión y en cada momento aprovecha para decir: y los discípulos creyeron en él. Y los discípulos creyeron en él. Es una manera como de decirnos que nunca acabamos de creer del todo. Por eso también nosotros todos los días, y ojalá muchas veces al día, como los discípulos en la barca, le tenemos que decir al Señor: oye, aumentanos la fe. Porque eso sí, y esa es otra. Para cruzar el lago de Galilea, de este mundo, un lago en tempestad, el Señor lo que nos ofrece es una barca movida por las olas. Si ustedes creen que la iglesia es un transatlántico, están muy equivocados. Es más, los transatlánticos también se unen, si no se lo pregunten a los del Titanic. Pero el Señor lo que nos da para cruzar el lago agitado de Galilea, de la historia, es una barca movida por las olas. Eso sí, en la barca va el Señor con nosotros. Aunque da la impresión, no sé a vosotros, a mí muchos días, que se ha echado a dormir a popa. Bueno, habrá que ir a grito a despertarle para que nos diga: hombre de poca fe. La fe es el gran tema. La fe es el gran tema. Es lo que nos mueve a ser evangelizadores. El reconocimiento de Jesucristo como Mesías y desde ahí anunciarlo. Necesitamos, por lo tanto, una conversión personal y comunitaria como evangelizadores. La historia de la salvación no comienza con el pecado de Adán. Y aunque el pecado cambió el proyecto de Dios para el hombre, la creación está marcada por la bondad eterna de su Creador. Y vio Dios que era bueno. Empezaremos la vigilia pascual por ahí. Bueno, es que el que inventó la vigilia pascual es que le quedó genial. ¿Habéis visto qué bonita es la Semana Santa de Málaga? Es preciosa, preciosa. Desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, vamos, es genial. Esos tronos, esa luz, esa vela, ese olor, Pero más bonito que todo eso junto es la vigilia pascual. Para un hombre, para una mujer con fe, ahí descubre todo lo anterior y más. Es de una belleza insuperable. Preparemos intensamente la vigilia pascual. No dejemos un detalle. La luz, las flores, todo. No dejemos nada. Porque ahí nos reconocemos. Ahí es donde la fe la expresamos. La historia de la salvación no comienza con el pecado, sino con la bondad de Dios. Y vio Dios que era bueno. Por eso la primera lectura que hacemos en la vigilia es la creación. ¿Os dais cuenta qué empeño en el autor bíblico por una y otra vez decir: y era bueno, y creó tal cosa, y era buena, y era buena? Porque el mal es histórico. No hay un Dios que hace cosas buenas y otro que hace cosas malas. El mal es histórico. Real, Real. El mal existe. Y el que diga que no, tiene que ir a graduarse las gafas y el oído y el corazón. Y no solo por los últimos acontecimientos, todos los días hay miles y miles de acontecimientos que nos manifiestan la capacidad que tiene el hombre para hacer el mal. Igual que hay miles y miles y miles y millones de gestos que nos demuestran las infinitas posibilidades de bondad y de bien. Pero hay cuidado. O estamos en permanente actitud de conversión, o nosotros también podemos hacer cosas peores que los mismos diablos. No penséis que somos mejores que los que meten la pata y hacen cosas terribles. Como nos debemos llevar, como el Señor nos registra, como de verdad, no hay una comunidad que como a Moisés, cuando los brazos por el cansancio se nos bajan, nos los agarren y nos los sostengan, nosotros también podemos meternos, digamos, también ahí, en ese boquete del mal y hacer cosas peores que los mismos demonios. Sí, también a ese y a esa Dios lo quiere. También.
qué Dios más desproporcionado, ¿verdad? Qué Dios más increíble, qué Dios más poco convencional. Pues es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Si fuera sido director de un colegio, lo echan. Sí. Porque tenía 100 ovejas. Y una no llegó a la clase. Dejó las 99 en clase, sin cuidadora. Y se fue a buscar la perdida. Lo hubieran echado del colegio, ¿verdad que sí? Seguro. Contra lo que tenemos hoy montado, vamos. Pero es que Dios es así. Es desproporcionado. Pero es que es más todavía. Imaginaros la que vio la señora que había perdido la moneda y el que había perdido la oveja. Cuando la encontraron, organizaron una fiesta tan impresionante que seguro gastaron más que la oveja y lo que la moneda valía. Es que está hablando... Ahí no estamos hablando de monedas ni de ovejas. Ahí estamos hablando del amor de Dios. De ese Dios desproporcionado. Sí, es que es increíble. Por eso cuesta tanto trabajo creer. Es que dice, mire usted, es que a mí me cuesta mucho trabajo creer. Digo, anda. Pues si yo digo, aquí está Salvador, aquí no hay que hacer ningún acto de fe. No, claro que es que no es un Dios ni dominable ni sometible. No es un Dios de plastilina. Es el Dios vulnerable, sí, como ahora veremos. Pero es ese Dios desproporcionado, ese Dios misericordioso, ese Dios genial, que no se deja someter. Y que curiosamente, cuando nos queremos escapar, incluso piadosamente, no tolera esas piadoserías. ¿Has visto esa también, esa genial? Están los apóstoles en el descampado, hay un montón de gente, ¿no? Y, Señor, mándanos a casa, que mira, que vaya que se paren por el camino, qué sentimientos más geniales, ¿no? Y le dice Jesús, dadle vosotros de comer. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo le vamos a dar nosotros de comer a toda esta multitud? Dadle. Y el Señor nos enseña que cuando somos capaces de compartir, Él hace el milagro de multiplicar. Pero claro, primero hace falta poner en práctica el compartir para que Dios haga el milagro de multiplicar. Sí. Por eso fundamos la Cáritas. Vio Dios que era bueno. El mal es histórico y eso también es una gran noticia. No que el mal sea una gran noticia, sino que el mal es vencible. Y esto es otra de las cosas que nosotros tenemos que anunciar. No somos agoreros, no somos profetas de calamidades. Claro que existe el mal. Mirad, el ser cristiano no ha puesto equidistante, si queréis, o a distancia de ser unos optimistas frívolos, pero también de unos pesimistas existenciales. De esas dos cosas hay que huir. Hay que huir, digamos, del fuego y de la inundación provocada por los bomberos. Es decir, las dos cosas no se pueden aceptar. Un cristiano es una persona que tiene un realismo impresionante, pero un realismo en la línea de la bondad de Dios. El mal es vencible y Cristo lo ha vencido. Feliz culpa, dirá el diácono, ahora ya que está ensayando ya la evangélica. Feliz culpa que nos dio tal Redentor. El autor de la Angélica, del pregón pascual, da por bueno, hasta el mal, no el de los demás, el suyo propio, por el regalo tan inmenso de un Redentor tan impresionante. Sí, feliz culpa que nos trajo tal Redentor. Cristo ha vencido al mal. La única fuerza, pero Jesús vence al mal con la única fuerza que es capaz de vencerlo: el gran poder de Dios. ¿Y cuál es el gran poder de Dios? Su amor, que en Cristo se llama cruz. Qué sabiduría la de la piedad popular, que llama Jesús del gran poder a un nazareno con la cruz a cuesta. Mirad qué cosa, porque el gran poder de Dios
se llama cruz. Desde el mismo momento en que Dios entró en el juego del amor, se volvió eterna y divinamente vulnerable. No lo digo yo. Nos lo cuenta su Hijo en esa parábola que es el Evangelio del Evangelio. La de aquel padre que siente alegría cuando el Hijo vuelve, inmensa alegría por la vuelta, como inmenso fue su dolor por su partida y alejamiento. El Papa tiene en su escudo un lema: miserando acqualigendo. Lo miró con misericordia y le digo, vete conmigo. Ahora entendemos por qué el Papa habla tanto de la misericordia. Porque para él es otra línea básica en su vida. También a nosotros hoy, Jesús nos mira como a Mateo. Seguro que Jesús había mirado a Mateo muchas veces. También a ti y a mí. Pero, ¿por qué no cruzar hoy la mirada y experimentar una vez más su misericordia? Y oírle como la primera vez decirnos, sígueme. Y aunque esto de la conversión es un tema muy serio, yo animo y me animo a que nos miremos con un poco de humor. ¿Sabéis por qué? Porque como dice la Escritura, en el libro de la sabiduría, Dios jugaba con las nubes. Anda. Que Dios también jugaba y juega con las nubes. Y nosotros somos tan serios a veces, ¿verdad? Tan serios que esto es muy serio. No. Esto es muy serio, pero no es muy triste. Si serio es tristeza, no. Hagamos todo lo más lúdico que podamos este itinerario preparatorio y misionero. Una parroquia lúdica. Me encantaba cuando he llegado y he escuchado esta música como introducción a una charla cuaresmal, ¿no? Normalmente cuando entramos en una iglesia todo el mundo dice... No digo que el silencio es una genialidad, pero también, digamos, la música, y también la acogida, y también la sonrisa, y también la alegría, fundamental. Nosotros somos aquí muchos de paella. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Y de canto. Hagamos este itinerario preparatorio para la misión misma. Y al fin, a la postre, anunciamos a aquel que nos ha prometido plenitud de alegría, aunque con persecución. Hay una oración que os invito a rezar con Santo Tomás Moro. La oración para no perder el humor. Señor, dame salud del cuerpo y con ella el sentido común necesario para conservarla lo mejor posible. Dame un alma santa, Señor, que mantenga ante mis ojos todo lo que es bueno y puro, para que a la vista del pecado no se turbe, sino que sepa encontrar los medios para poner en orden todas las cosas. Dame un alma ajena a la tristeza, que no conozca refunfuños, ni suspiros, ni lamentos, y no permita que esta cosa que se llama yo, y que siempre tiende a dilatarse, me preocupe demasiado. Dame, Señor, sentido del humor. Dame la gracia de comprender una broma para lograr un poco de felicidad y saber regalarla a los demás. En tu palabra podemos. Es la respuesta de los apóstoles a la invitación del Señor a continuar trabajando en el mar de Galilea después de una larga noche donde la pesca fue para ellos tremendamente infructuosa. Bastó el reconocimiento y la presencia sentida del Señor para volver a la faena y volver sin más pretensiones que cumplir con lo que el Maestro le había encomendado. Estamos
recorriendo un camino, nos lo ha recordado el párroco, marcado por la mirada constante de la comunidad a la ternura del Padre, con la certeza que da la fe y con la fuerza que destila el amor, que el crecimiento en la fraternidad solidaria es siempre y antes que nada fruto de reconocer con esperanza que el Padre Dios nos amó primero. Con esa misma esperanza hemos abordado y estamos abordando como iglesia y como parroquia, con gratitud, esta hermosa peregrinación de la mano de la Virgen, de la mano de María, al encuentro una vez más del amor del Padre, bajo la guía del Espíritu del Señor que siempre nos saca de nuestro atajo y nos pone en salida. Obediente como los apóstoles a la invitación y al mandato del Maestro, rema mar adentro, para poder responderle hoy y todos los días de nuestra vida con su fuerza y nuestras ganas. En tu palabra podemos. Cada día, en esos ratos de oración y silencio, donde el buen Dios gusta revelarse, le escuchamos en una inmensa gama de silencio y experiencia las palabras que han revolucionado nuestra existencia. Te amo. Te he elegido porque te he amado. Con amor eterno te amé. Demasiado contagiado de eficacia, de estadística y hasta de un cierto marketing, queremos. Yo se lo pido cada día al Señor y pedíselo también vosotros, para vosotros y para la iglesia entera, muy especialmente para nuestra iglesia diocesana. Queremos que el Señor una vez más nos libere y dejarle que nos hable al corazón, que tome posesión de nuestros sentidos, de toda esa maravillosa complejidad que es nuestra existencia. Y por último, tenemos que alegrarnos y hacer fiesta. Me parece genial eso de la paella. Son las palabras del hijo pródigo, del padre del hijo pródigo al hermano mayor, casi al final de una de las parábolas de la misericordia, que con acierto son llamadas el Evangelio del Evangelio. Esta parábola tiene que ser la música de fondo para una iglesia en salida, que jamás reprocha al que se fue y vuelve, y que jamás se sitúa en una esquina diciendo que aquí los que no hemos quedado son los que marcamos el ritmo y la música. Pues no, señor. Está claro que en la parábola la alegría de Dios supone su misericordia, pero añade algo que el concepto de misericordia no incluye, algo más admirable que la misma misericordia, el hecho portentoso de que una criatura es capaz de alegrar el corazón de Dios. ¿Por qué hablamos tampoco de esto? ¿O es que no acabamos de creernos que tú y yo somos causa de la alegría de Dios? Dios goza cuando recobra a un hijo perdido. Hoy, más que hablaros de la misericordia, quiero terminar hablando de la alegría. Ciertamente es algo demasiado asombroso, demasiado maravilloso, casi increíble. ¿Qué puede significar alegría en Dios? Seguro que alguien nos diría, un buen teólogo de eso, ¿no? Diría, bueno, en Dios eso de la alegría tiene que tener otro sentido, una cosa puramente analógica respecto a la alegría humana. Por supuesto que sí, pero ni más ni menos analógica que su misericordia con relación a la misericordia humana. Si la alegría de Dios es completamente distinta a la nuestra, también lo será su misericordia y los restantes atributos. Desde luego Dios es inexplicable, pero esto aquí ahora lo único que significa es que cuando recupera a uno de sus hijos, siente una alegría inexplicablemente parecida a la nuestra. Ahora entenderemos por qué Dios está tan deseoso de perdonar. ¿Sabéis por qué? Porque el perdón a Dios le hace feliz. El hijo menor volvía andando y su padre echó a correr hacia él. La misericordia de Dios es más impaciente que nuestro arrepentimiento. Él desea más intensamente perdonar
que nosotros ser perdonados. Dios se alegra cada vez que un hijo suyo vuelve al hogar. Su alegría es tan grande como grande fue el dolor que sintió al verlo partir. El hecho de ser padre y madre, como vosotros, a Dios lo ha convertido en un ser vulnerable, expuesto al amor y al desamor de sus hijos. Qué poquito hablamos de esto, ¿verdad? Pues esto es verdad. Y no lo cuento yo, no lo cuenta Jesús. Evangelio, lo sabéis, significa literalmente buena noticia. ¿Y cuál es la noticia? Que Dios es un Padre y nos perdona. Pero no vayamos con la rebaja, ¿eh? No solo perdona y se alegra con los que pensamos A, también con los que piensan B, C y D. Junto al lago de Galilea, Jesús hace amistad con los sencillos. Y con lo sencillo aprende tantas cosas, que después le van a valer muchísimo en su predicación y en su vida apostólica. Pero junto al lago de Galilea, Jesús hace dos cosas geniales, que nos enseña también para la misión, para construir, para esta iglesia en salida, para no equivocarnos. Junto al lago de Galilea, Jesús hace amigos, hace amistad. Eso es fundamental. No conozco a nadie que se haga amigo tuyo si va a meterle el dedo en el ojo. No podemos ser la iglesia que siempre está metiendo el dedo en el ojo. Es decir, no podemos ser tampoco una iglesia del jiji jaja, no. Pero hombre, como actitud básica y primera, ir a meterle el dedo en el ojo a los de enfrente, no lo recomiendo, vamos. Si es que queréis tener algún resultado misionero, ¿no? Pero vamos. Pero hay dos cosas que hace Jesús junto al lago de Galilea. ¿O qué no hace, si queréis? La primera, Jesús no da ideas. No da ideas. Da vida. Da vida. No vayamos por ahí a darle a la gente ideas bellísimas, preciosas. Mis ideas. Es que yo pienso, es que yo... No, mira. Ve a dar la vida. Y segundo, junto al lago de Galilea, Jesús no salva vidas. Perdón, no salva ideas. No salva ideas, salva vidas. Ojalá pusiéramos el mismo entusiasmo en hablar de Jesús que el mismo que ponemos en criticar, no sabemos a quién, pero vamos, con la misma pasión. ¿Verdad? Sí, es verdad. La figura correlativa del padre y el hijo menor, que acude a él y se siente totalmente acogido, sanado, inundado de gozo. Y a su lado, como decía, está esa la contrafigura del hijo mayor. Es el símbolo de una religión triste, árida, legalista, estrecha. Es esa religión que invita a la ascética sin mística y a la mística sin dulzura. Esa religión del hijo mayor no la queremos, no evangeliza, no es misionera. Es una actitud de desconfianza como actitud básica y previa. Desconfianza ante lo gratuito. Desconfianza ante el prójimo. Desconfianza ante los dones de la asistencia suma y sigue. Unos cristianos que todavía no han descubierto, no hemos descubierto quizás, eso que constituye la sustancia del mensaje que llevamos en esa iglesia en salida, que quiere construir la fraternidad. El mensaje de Jesús es una buena noticia, una oferta de salvación, una promesa de felicidad. De hecho, para mucha gente, religión y felicidad parecen como ideas contrapuestas. Todo lo que me gusta o engorda o es pecado, dice la gente. La religión reducida a moral y esta a una suma de prohibiciones. Es cierto que la felicidad ofrecida por Jesús no coincide necesariamente con la satisfacción de nuestros deseos. En realidad,
Él empezó la buena noticia, el anuncio evangélico, exhortándonos a cambiar de deseo, a convertir. Pero ¿dónde hemos metido a veces ese mensaje suyo, esa espléndida noticia, que a veces la sepultamos bajo un cúmulo de advertencias, condiciones, cautelas, restricciones, etcétera, etcétera? ¿Por qué muchos evangelizadores, muchos apóstoles de la buena noticia, demostramos más elocuencia cuando nos dirigimos a los oyentes como desterrados en este valle de lágrimas que como destinados a una vida bienaventurada? Más convincente cuando tratamos sobre las desdichas del pecado que cuando hablamos de la alegría del perdón. ¿Por qué? Lo cierto es que a veces nos mostramos más convincentes en nuestras reflexiones sobre las miserias de la vida y a veces más convencidos. ¿Por qué esa tibieza en comentar la buena noticia? ¿Por qué ese poder de persuasión tan exiguo? Esa debilidad escasa, esa fuerza afirmativa. Os dejo la alegría, os doy mi alegría. Es una traducción fiel, aunque libre del texto auténtico de Juan. Desde luego no podemos ocultar las palabras que vienen a continuación. Os doy mi alegría no la que da el mundo, la que da el mundo en cuanto opuesta a la que da Jesús, una alegría infundada y en definitiva falsa. Pero esa alegría otorgada por Jesús ha de tener la suficiente semejanza con lo que nosotros llamamos alegría para que se le pueda adjudicar esta palabra. No debe confundirse con la alegría que da el mundo, pero tampoco con esa otra que nos proponen los sucesores del Hijo Mayor, desmentida por su propia actitud. Es una felicidad, una alegría superior, pero real, profunda, pero perceptible, difícil, pero asequible, divina, pero también humana. Es una felicidad futura, pero también actual. ¿Cómo cantar himnos de Sion en tierra extranjera? Nos decía el Salmo el domingo pasado. ¿Cómo demostrar alegría en este mundo hostil, corrompido, donde existe tanta injusticia, tanto sufrimiento, tanta iniquidad? Junto a los ríos de Babilonia han colgado las cítaras y se han negado a cantar. A veces también esta alegría viene objetada desde razones muy legítimas y poderosas. Personas que han hecho de su fe un mandamiento básico de solidaridad con todos los seres que sufren, agobiado por esa mole omnipresente y persistente de dolor. ¿Cómo cantar si el aire está saturado de gemidos, de lamento y de protesta? ¿Con qué derecho? Citaré dos frases de Camus. No hay por qué avergonzarse de ser feliz, habría que avergonzarse de ser feliz a solas. Precisamente esa misma solidaridad que obliga a compartir el sufrimiento de los demás debería impulsar a repartir entre ellos la propia dicha. Habría que avergonzarse de no hacerlo, pero antes tendríamos que avergonzarnos de no tener tal dicha, de no sentir la alegría que a pesar de todo es esencial a una vida inspirada por el Evangelio. Tres son, por consiguiente, las obligaciones que nos incumben. De verdad que ya estoy terminando. Hacernos receptivos a la alegría del Evangelio. Procurar difundir esa alegría entre los habitantes de esta tierra extranjera y defenderla contra todos sus detractores. No nos hemos hecho cristianos, o mejor dicho, no nos han hecho cristianos, porque nadie es cristiano, para ser felices. Pero si en nuestra vida no se advierte de algún modo esa alegría derivada de la buena noticia que predicamos, el cristianismo deja de ser creíble. Es una alegría que procede de la fe y la esperanza y que conduce inexorablemente a la caridad. Sabemos que el mal sigue. ¿Y qué hace Dios? La respuesta más frecuente suele ser: Dios calla. El silencio de Dios. Constante reproche y denuncia en labios de los no creyentes. Y explicación que apela al misterio
por parte de muchos maestros de la fe. Sin embargo, existen razones para pensar que Dios no se limita a guardar silencio. Dios se alegra. Y no se alegra porque la impiedad y la injusticia hayan desaparecido del mundo, no. El motivo es otro. Tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Dios, como misionero, nos invita a participar de su alegría. Es preciso atender esa invitación. Invitación generosa, pero también no se os olvide, súplica apremiante, súplica de un Dios que es capaz de sentir alegría a causa del hombre y a la vez parece incapaz de vivirla a solas, pues necesita compartirla y hacerla extensiva a sus hijos. Y ese es nuestro Dios, ese es el Dios en el que nos movemos, peregrinamos, existimos y todavía peregrinos en este mundo, experimentamos día a día la grandeza y la belleza de su amor. Que ojalá esa alegría nos inunde en este camino de salida que como parroquia y como iglesia estamos intentando hacer. Amén. No queremos retrasar más, pero si hubiera alguna pregunta o alguna cuestión que queramos hacerle a don José, pues podemos hacerla brevemente y rápidamente. Ya os lo dije yo, que se explicaba muy bien, no hay ninguna duda. Que no hay ninguna duda. Se explica muy bien. No, pero si alguien quiere hacer algún comentario o alguna reflexión o alguna pregunta, ahora que lo tenemos entre nosotros. Pepe, yo quiero darte las gracias por dos motivos. Por la charla que ha sido magistral, pero además también porque yo tengo que decir desde Cristo antes, cuando te nombraron vicario, hubo una entrevista a los vicarios en la Virtualidad de Dios. Entonces, cuando se preguntaron ¿qué modelo tenías ese modelo por Cristo? ¿En qué te inspiraba un poco para tu camino sacerdotal? Y nombraste a San Pedro Poveda. San Pedro Poveda. Gracias. Mi vida está marcada desde muy pequeño por la institución teresiana a la que admiro y a la que quiero un montón, y eso es ciertamente. La oración de Tomás Moro que estabais diciendo por ahí lo podéis encontrar en Google, ¿eh? Usted también, vosotros a todos. Yo es que me crezco cuando veo que la gente está así bien como vosotros, ya, se viene uno arriba, ¿no? Así que la gente está así, ¿no? Que bueno, vamos terminando. Muy bien. Nos gusta hacer las cosas a su hora justa. Tenemos pensado 1 hora y 5 minutos más o menos de preguntas y diálogo y de presentación. Sencillamente nos enmarcamos en el lema de este año. Pepe, hoy, en primer lugar, te agradecemos tus palabras, la profundidad con la que has dicho las cosas muy profundas, que conviene que rumiemos, que llevemos a la oración, a la reflexión, para ser una iglesia en salida. El primer verbo que hemos conjugado en la primera charla es salir. Nuestra comunidad parroquial necesita, quiere y desea salir. Lo está pidiendo el Papa, lo están pidiendo las prioridades pastorales, nuestro proyecto pastoral parroquial, nos lo está pidiendo la Acción Católica en España, nos lo está pidiendo la cantidad de gente que todavía no vive y no conoce el Evangelio de Jesús. Hoy hemos salido, o vamos a intentar salir, todos por la puerta sin que haya heridos, pero estoy hablando de otra salida. Mañana, sembrar y pasado, caminar. Buenas noches
hasta las 8 menos cuarto mañana, que vendrá Ana Medina, miembro de la, lo ha dicho don José antes, miembro de la Delegación de Medios de Comunicación y portavoz del Obispado. Es una doctora en periodismo que nos ayudará también en la reflexión. Gracias.